Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a otra clase de Biblia. Bienvenidos al canal Apología Adventista, donde nuestro objetivo es estudiar la Biblia a profundidad. En este canal, hermanos, hacemos estudios sólidos. En esta ocasión vamos a refutar otra de las herejías de los protestantes en cuanto a la acusación que hacen en contra de la Iglesia Adventista en llamarnos que somos judaizantes. Quise traer este tema ya que esta es una frase que se usa en el protestantismo, especialmente los toritos usan esta frase y dicen de que la Iglesia Adventista somos judaizantes. Ellos se dirigen a nosotros con este nombre despectivo, que somos judaizantes. Vamos a ver el peligro de ser ignorante de las Escrituras. Yo siempre lo he dicho, hermanos, y esto lo recomiendo a cualquier hermano que me escuche este video. Antes de usar términos, es importante buscar en el diccionario qué significan los términos. Mayormente yo uso como 44 diccionarios y comentarios bíblicos. Y el diccionario de la Real Academia Española también lo uso mucho porque uso el RAE, Real Academia Española. Cuando tengan dudas de algún término o frase, vayan a buscar lo que significa esa frase. Y por ende también uso el diccionario Strong y otras herramientas que me ayudan para tener un estudio sólido de la Biblia. En esta ocasión, hermanos, vamos a desmantelar esta falsa acusación que hacen los protestantes en cuanto a la Iglesia Adventista. ¿Qué tan cierto es que la Iglesia Adventista es judaizante? ¿Qué es judaizar? Vamos a tener un estudio profundo sobre qué es judaizar desde la perspectiva bíblica. Hay otra falacia que usan los protestantes en contra de la Iglesia Adventista, de que nosotros seguimos la doctrina de Elena de White. Esta es otra falacia y muñeco de paja. En este estudio vamos a usar solamente Escritura, solamente Biblia. Y vamos a ver de que lo que enseña la Iglesia Adventista es 100% bíblico. Lo que pasa es que las personas que hablan mal de la Iglesia Adventista y de sus doctrinas son indoctos de la Escritura. No leen, no investigan, no escudriñan, solamente se dedican a ver videos en YouTube. No estudian ni investigan. Ahora vamos a analizar a profundidad qué es judaizar y qué es judaizante. Este término los protestantes lo aplican a la Iglesia Adventista. ¿Saben por qué? Simplemente porque la Iglesia Adventista enseña la vigencia de los 10 mandamientos y especialmente el cuarto mandamiento que se refiere al Shabbat. Ellos por eso dicen de que la Iglesia Adventista es judaizante. Los protestantes están confundidos, nos llaman judaizantes simplemente porque guardamos el sábado. Y vamos a ver dónde está el error. Y está en desconocer de qué se trata el judaísmo desde la perspectiva bíblica. Así que, hermanos, yo quiero que tomen sus Biblias, tomen papel y lápiz para que anoten esta información y después que termine el video puedan ir ustedes a estudiar su Biblia. En este canal nunca hemos dicho que somos infalibles o que me crean a mí. El objetivo de estas presentaciones es estimular su intelecto para que no ande creyendo a lo loco a cualquier predicador que se levanta en las redes sociales diciendo herejías y blasfemia. Ahora vamos a analizar qué es judaizar. Judaizar viene de judaísmo. Ahora, ¿qué es judaizar y qué es judaísmo? El judaísmo tiene que ver con el proselitismo. Noten, proselitismo de convertir a un gentil a la religión judía. O sea que los judíos practican el judaísmo. Y cuando convierten a un gentil al judaísmo, los judíos hacen de que el gentil se circuncide.
O sea que el judaísmo es hacer proselitismo para convertir a un gentil al judaísmo a través del rito de la circuncisión. Los judíos son muy celosos en este rito. Ellos aplican este rito. Si alguien quiere pertenecer, si algún extranjero o un gentil quiere pertenecer al pueblo de Israel, tiene que circuncidarse. Y vamos a ver, hermanos, que el término judaizar es un término que solamente aparece una vez en la Biblia. Les expliqué qué significa judaizar. Es practicar la religión judía y hacer proselitismo para convertir a un gentil al judaísmo a través del rito de la circuncisión. Vamos a ver de que el judaísmo, desde esta perspectiva, es un atentado al Evangelio. ¿Por qué vamos a ver que es un atentado? Porque el rito de la circuncisión no posee ningún significado en el nuevo pacto. Porque vamos a ver de que la circuncisión en el nuevo pacto sufrió una modificación y ahora la circuncisión es en el corazón. Pero quiero que analicemos de qué se trata el judaísmo. La única vez que aparece la palabra judaizar en la Biblia es en Gálatas 2:14. Pablo se lo aplica al apóstol Pedro. Pablo amonesta públicamente a Pedro por su hipocresía, porque Pedro estaba judaizando. O sea, Pedro aún no había aprendido la lección que Dios le había dado a través de la visión en Hechos capítulo 10. Noten que el apóstol Pablo exhortó en público al apóstol Pedro, porque Pedro, cuando estaba con los gentiles, quería judaizar, y cuando estaba con los judíos, se comportaba como judío. Gálatas 2:14 dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todo. O sea, que esta fue una reprensión muy fuerte y la hizo públicamente Pablo, se la hizo a Pedro. Y noten lo que le dijo Pablo a Pedro: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío. Noten la pregunta que le hace Pablo a Pedro: si vives con los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Al parecer, el apóstol Pedro se asociaba con los gentiles. O sea, de alguna manera, la visión presentada en Hechos capítulo 10 le sirvió de algo, porque se familiarizaba con los gentiles, confraternizaba con los gentiles. Pero es interesante que cuando estaba con los gentiles, les obligaba a judaizar. O sea que completamente Pedro no había aprendido la lección o la enseñanza que Dios le había dado en Hechos capítulo 10, que ya vamos a ir en unos momentos. O sea, el apóstol Pedro creía todavía de que un gentil, para poder pertenecer al pueblo de Dios y ser salvo y ser justificado, tenía que circuncidarse. Y vamos a ver de que Pablo tuvo que exhortarlo públicamente. Al parecer, Pedro guardó silencio. Pedro fue maduro, no se levantó contra Pablo, no se enojó, su semblante no le cambió, ni tampoco Pedro hizo alguna represalia contra Pablo por el hecho de haberlo exhortado públicamente. Noten que hay ocasiones, no siempre, hay ocasiones donde es importante hacer una exhortación pública. Noten, hermanos, que es importante en algunos casos hacer una exhortación pública, y eso se hace cuando algo atenta contra el Evangelio. Lo que estaba haciendo Pedro
estaba atentando con la fe genuina, estaba atentando contra el Evangelio y estaba atentando en contra de la fe de la iglesia naciente gentil. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo se le conoce el apóstol de los gentiles. La mayoría de sus cartas fueron dirigidas a comunidades gentiles, a los romanos, a los de Colosa, a los galos o a los de Galacia, a los de Éfeso. Eran comunidades gentiles. Pedro inclusive escribió a comunidades gentiles de Capadocia, de Ponto, de Pánfila. Vemos que la mayor parte de cartas paulinas de Pablo y de Pedro fueron dirigidas a una comunidad gentil. Ahora, ¿qué está pasando con la iglesia naciente? Les explico cuál es el contexto y el marco histórico. El apóstol Pedro y Pablo fueron pioneros, levantaban iglesias, congregaciones, mayormente congregaciones de gentiles, y se iban para otro lado a levantar otra iglesia, y no tardaban en llegar los judaizantes a querer meter otra vez el judaísmo, enseñarle a los gentiles que para ser salvos tenían que circuncidarse. O sea, el problema del apóstol Pablo fue con los falsos maestros judaizantes, que querían imponer otra vez los ritos de la circuncisión. Querían otra vez que los gentiles se esclavizaran a la ley de Moisés. Vamos a ver de que este rito, aunque era un rito que Dios los mandó, tenía un simbolismo espiritual y profundo en el nuevo pacto. El plan de Dios era que su pueblo se circuncidara en el corazón. Lastimosamente los judíos perdieron de vista este significado y vieron solamente la circuncisión como un rito externo, como un medio de salvación. O sea que usaron este simbolismo, este rito, como un medio de salvación. Y esto era un atentado al Evangelio. Y este fue el dolor de cabeza de Pablo, guerrear contra los judaizantes. El judaísmo no tiene nada que ver con obedecer los mandamientos de Dios. Eso está por lógica, se entiende. Hasta un loco entiende eso, que por naturaleza tenemos que obedecer los mandamientos de Dios, las leyes morales de Dios. Y esto no es un monopolio exclusivo solamente para los judíos. Los 10 mandamientos no son exclusivos para una nación. Los 10 mandamientos son mandamientos morales que rigen a todo el mundo. Así como es pecado matar aquí en El Salvador, es pecado también matar en China y en Brasil y en cualquier parte del mundo. O sea, cuando hablamos del judaísmo, estamos hablando de ese proselitismo que usaban los judíos de imponer otra vez el rito de la circuncisión, porque si no lo hacían, los gentiles no podían ser salvos. Y Pablo tuvo que amonestar fuertemente a Pedro por su hipocresía. El apóstol Pedro anteriormente se le había dado una visión en Hechos capítulo 10. Esta visión de Hechos capítulo 10 es otro capítulo que manipulan y tuercen los protestantes para sostener de que allí habla de consumir comidas inmundas y bebidas alcohólicas. El contexto de Hechos capítulo 10 es otro. Dios, a través de una visión de un lienzo donde habían reptiles y cuadrúpedos, Dios, a través de esta visión, le estaba enseñando a Pedro que no tenía que hacer excepción de persona, que así como los judíos merecían ser salvos, también los gentiles por la fe tenían que ser salvos. Eso significaba la expresión Pedro maticome. Significaba que el evangelio tenía que predicarse sin excepción de persona, tanto a judíos como a gentiles. Pero a Pedro se le fue dado el evangelio de la circuncisión, o sea, para que lo llevase a judío, y a Pablo el evangelio de la incircuncisión para llevarla a los gentiles. Porque según Efesios capítulo 2, de ambos pueblos Cristo hizo uno. En Cristo ya no existe esa pared divisoria. En Cristo no hay judío ni griego, todos somos uno en Cristo y somos hijos de Abraham por la fe a través de Cristo. El apóstol Pedro comprendió anteriormente esta visión y lo que significaba. Lastimosamente, cuando Pablo lo amonestó en público, vemos de que aún tenía rasgos
No se había quitado todavía ese concepto errado del judaísmo, pero había avanzado en algo porque tenía compañerismo con los gentiles, había compañerismo, pero Pedro no se había desprendido por completo de las prácticas del judaísmo. Pero en Hechos capítulo 10, el apóstol Pedro comprendió perfectamente la visión. Hechos 10:28. Este es cuando se le apareció Cornelio. Cornelio era un gentil, un centurión romano. Y note cómo dice, Hechos 10:28, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí se me ha mostrado, ¿en qué sentido? A través de la visión de ese lienzo que bajó del cielo con cuadrúpedos. Y Dios le dice a través de esa visión, Pedro mate y come. Pero a mí se me ha mostrado, noten, Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Porque el término común o inmundo los judíos se lo aplicaban a los gentiles. En efecto, Flavio Josefo y Tácito dicen de que los fariseos le habían puesto a los gentiles nombres despectivos. Le llamaban cerdo, inmundos, incircuncisos, piedra, noten, y le llamaban perro, perrillo. O sea que entre los gentiles y los judíos había una tremenda enemistad. No se llevaban entre sí. Inclusive darle la mano a un gentil, eso era abominable para un judío. Era quedar inmundo otra vez. Pero Pedro comprendió la lección y dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Y dice en los versículos 34 al 36, Hechos 10, 34 al 36. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo. O sea que Pedro comprendió perfectamente bien qué significaba la visión. Era una representación la visión. Noten, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Esto significa Pedro maticome, sino que en toda nación se agrada del que le teme, no importa si es judío o gentil, se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este Señor de todo, noten que dice Pedro de todo, tanto de judíos como griegos. ¿Se dan cuenta, hermanos? El apóstol Pedro comprendió perfectamente la visión. Lastimosamente, cuando Pablo lo amonestó, no había comprendido a cabalidad todo. Por eso, hermanos, esto es una evidencia que la luz es progresiva. El apóstol Pedro aún tenía rasgos del judaísmo. Cuando se encontraba con los gentiles, los obligaba a judaizarse. Mire qué interesante, hermano. Ahora, vamos a ver que judaizar no tiene nada que ver con guardar los 10 mandamientos o el sábado. El problema de los protestantes de que confunden la ley moral de Dios escrita en 2 tablas de piedra con las leyes rituales que Moisés escribió en un libro. La ley de Moisés era la Torá, el Pentateuco, pero en esta ley de Moisés habían ritos, ceremonias, leyes del celo, leyes civiles, leyes de pena y muerte, leyes ceremoniales, etc. Habían también mandamientos morales en la ley de Moisés. Pero vamos a ver de que los judaizantes exaltaban mucho el rito de la circuncisión. O sea que el judaísmo tenía más que ver con imponer por la fuerza el rito de la circuncisión. No podemos confundir que obedecer las leyes morales de Dios tiene que ver con judaísmo. Es absurdo y ilógico. Los protestantes que le aplican este término a la iglesia adventista son indoctos de la Escritura.
no estudian la Biblia, repiten como loro lo que dicen los toritos. Pero cuando vamos a la Biblia, judaísmo tiene que ver con imponer por la fuerza el rito de la circuncisión. Los judaizantes decían, los falsos maestros decían, si ustedes no se circuncidan, no pueden formar parte del pueblo de Dios, no pueden ser salvos. ¿Cómo lo comprobamos? En Hechos capítulo 15 se ve este mismo problema. En Hechos capítulo 15 vemos el primer concilio en Jerusalén. Hechos capítulo 15 es otro capítulo que manipulan y tuercen los protestantes. Los protestantes indoctos de la Escritura sostienen de que en el concilio de Jerusalén se discutieron las comidas inmundas, los 10 mandamientos y el sábado. Lastimosamente, cuando leemos el capítulo 15 de Hechos, vamos a ver de que el tema que se discutió en el concilio de Jerusalén no era si los gentiles debían de guardar los 10 mandamientos o no. Eso es absurdo. Hasta por lógica se entiende que un gentil, claro que tiene que guardar los 10 mandamientos. Claro que un gentil está obligado a obedecer el mandamiento que dice no matarán, no tendrán dioses ajenos delante de mí, no robarán. Eso también lo aplica hasta para un judío y para un gentil. Eso está por lógica se entiende de que un mandamiento moral de Dios tiene que observarse independientemente si alguien es judío o gentil. Lo que pasa es que los protestantes indoctos de las Escrituras no hayan qué argumento usar simplemente para atacar la ley de Dios, especialmente el cuarto mandamiento. Este montón de argumentos que se forman y se crean y este montón de versículos bíblicos que tuercen y manipulan simplemente es para atacar el mandamiento con el cual no están de acuerdo, que solamente se lo aplican a los judíos, pero cuando se les aplica los demás 9 mandamientos, ahí dice, sí, esto es para nosotros. O sea, que son selectivos. Estos protestantes creen de que la obediencia a los mandamientos de Dios es como ir a un restaurante que uno pide lo que quiera. En el Evangelio es todo o nada. El que no es conmigo es contra mí. No hay términos medios. El concilio de Jerusalén, el debate que se hizo era si en verdad los gentiles debían de circuncidarse para ser salvos o no. El tema central del concilio de Jerusalén no fue el sábado. Ustedes pueden leer todo el capítulo 15 de Hechos. Yo desafío a un protestante o a un torito que me muestre dónde en Hechos capítulo 15 se discutió si un gentil debía de guardar el sábado o no. O mejor dicho, que me muestre dónde en Hechos capítulo 15 se discutieron si debían de guardarse los 10 mandamientos o no. Hermanos, hay que estudiar, no se dejen engañar. En el Nuevo Testamento, el sábado o los 10 mandamientos nunca fue tema de debate, nunca se debatió de eso, nunca se discutió de eso. Las epístolas y los temas en las epístolas de Pablo y de Pedro y de Santiago fueron de otra índole, fueron con otra perspectiva, trataban de otros temas, pero como los protestantes no estudian o son expertos en manipular la Biblia, creen de que el Nuevo Testamento se escribió para atacar o abolir la ley de Dios. Esa es otra falacia. Volvamos a Hechos capítulo 15. El tema debatido en Hechos capítulo 15 era si en verdad los gentiles debían de circuncidarse o no. El tema era la circuncisión, el judaísmo, porque recuerden de que el judaísmo obligaba a los gentiles a circuncidarse. Si no se circuncidaban, no podían ser salvos, no podían ser hijos de Abraham, no podían pertenecer al pueblo, porque ellos tomaban la parte del pacto de la ley ritual que Dios hizo con Abraham, la señal del pacto. O sea que los judíos, para imponer este rito, usaban la Biblia, la Torá, porque Dios había dicho a Abraham, si alguien quiere pertenecer al pueblo, tanto el judío como el natural y el extranjero tenían que circuncidarse. Eso está en Génesis 17, versículos 10 al 11.
Y los judaizantes usaban como referencia el pacto abrahámico. Pero es interesante que este concilio se hizo en Jerusalén para tratar este tema. Si era verdad que los gentiles deberían de circuncidarse o no. Vamos a ver a qué conclusión llegaron. Hechos capítulo 15, versículo 1 al 2. Noten el contexto. Por eso, hermano, yo siempre lo he dicho, un texto sin su contexto es un pretexto. Estos protestantes son buenos para citar la Biblia. Se aprenden versículos de memoria, pero a ellos no les importa que la Biblia se contradiga. Y esto es lo que les gusta también a los que siguen esta clase de predicadores. Son como borregos. Siguen a ciegas a sus maestros, no estudian, no investigan. El tema en el concilio de Jerusalén no fue el sábado, ni tampoco las comidas inmundas, ni tampoco si deberían de guardarse los 10 mandamientos o no. El centro fue la circuncisión, el debate. El contexto lo dice. Hechos capítulo 15, versículo 1 al 2. Noten, aquí llegaron los judaizantes. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, noten, están citando Génesis 17. Ahí está el pacto de la circuncisión. La ley de Moisés acá es una referencia no a toda la Torá, sino al rito de la circuncisión. Porque aquí dice: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Noten lo que estaban enseñando a los gentiles, los judíos, estos judaizantes. Como Pablo y Bernabé, aquí está Pablo, el apóstol de los gentiles. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, noten que el diablo a través de las falsas doctrinas divide al pueblo. El diablo a través de la mala comprensión de la circuncisión está abusando a los judíos para que volvieran a imponer este rito doloroso a los gentiles. Dice que hubo una discusión. El diablo está dividiendo a los apóstoles. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, a algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, a tratar esta discusión. Noten que se llevó al pleno la discusión. ¿Cuál discusión? Que si era verdad eso que hacían los judíos de Judea, que un gentil debía circuncidarse para ser salvo. Noten que los apóstoles no decidieron esto solamente ellos, sino que lo llevaron al pleno. Se reunieron todos los apóstoles, toda la asamblea. Ahora vamos a ver a la conclusión que llegaron. Pedro se levantó en esta asamblea, dirigido por el Espíritu Santo, y noten lo que dijo Pedro. Hechos capítulo 15, versículos 5 al 11. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlo y mandarles a que guarden la ley de Moisés. Recuerden de que la ley de Moisés aquí en este contexto es el rito que encontramos en el versículo 1, el rito de la circuncisión. Porque la ley de Moisés era la Torá, el Pentateuco. Pero el tema aquí y el debate es esa parte de la ley de Moisés que se refería al rito de la circuncisión. Y dice: es necesario circuncidarlo. Esto decían los judíos. Y mandarles a que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. ¿De cuál asunto? De la circuncisión. No es de los 10 mandamientos, no es del sábado. Y dice: y después de mucha discusión, noten que no fue un pleito que se armó, sino que fue una discusión para investigar las escrituras, para orar a Dios si era verdad eso, que un gentil debería circuncidarse para ser salvo o no. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles
que oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. O sea que Pedro está diciendo que los gentiles, sin necesidad de circuncidarse como ellos, como los apóstoles lo habían hecho, ellos también han recibido el Espíritu Santo por la fe. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, o sea, entre los judíos y los gentiles, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Noten, la decisión que se llegó es de que un gentil es aceptado por la fe y no necesita ser circuncidado. No necesita practicar ese rito doloroso, porque ese rito solamente era un símbolo de la salvación en Cristo, de cómo un creyente es circuncidado en el corazón. En el nuevo pacto, la circuncisión ya no se hace en el prepucio, sino que ahora se hace en el corazón. Y noten a la conclusión que llegaron. Hechos 15, 28 al 29. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo. O sea que este concilio fue dirigido por el Espíritu Santo. Y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Ahora noten qué es lo que iban a guardar los gentiles. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien hacéis, pensadlo bien. Este versículo es también usado por los protestantes para sostener de que los gentiles no deben de guardar los mandamientos ni el sábado, simplemente tienen que obedecer de no comer cosas ahogadas en sangre, de fornicación y de ídolo. Ellos dicen, ¿ve? Si el sábado era tan importante, ¿por qué no se les dijo a los gentiles que lo guardasen? Y toda discusión terminará acá. Los indoctos de la Escritura no pueden analizar el contexto. La prohibición dada a los gentiles tampoco incluye no codiciar, o sea que no se mencionó tampoco no codiciar. Tampoco se mencionó honra a tu padre y a tu madre. Tampoco se mencionó no robarán. Tampoco se mencionó no levantarás falso testimonio, porque el énfasis de esta orden no es hablar de todos los mandamientos, sino simplemente hablar de que los gentiles no están obligados a circuncidarse. Por ende, aunque no se mencionaron los demás mandamientos, incluyendo el sábado, no significa que un gentil no deba de guardarlo, porque entonces caemos en un error de interpretación, porque hubo muchos mandamientos que tampoco se mencionaron acá. Porque el tema del capítulo 15 es la circuncisión, recuerden. Y la conclusión a lo que se llegó es de que un gentil no tiene necesidad de circuncidarse. El Espíritu Santo lo acepta por la fe y pertenece al pueblo de Dios. Por ende, un gentil, aunque no sea judío de sangre y carne, pero un gentil está obligado a guardar los mandamientos. Pablo lo dice. Pablo le escribe a los Corintios. Los Corintios también eran una comunidad gentil. Y noten lo que le dice Pablo a los gentiles. 1 Corintios 7, 19. 1 Corintios 7, 19 dice: la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es. O sea que Pablo está diciendo, eso no vale nada si alguien está circuncidado por fuera o si tampoco no lo está. Para Dios no vale nada eso. Porque para Dios lo más importante que es, sino el guardar los mandamientos. Pablo le está diciendo esto a los corintios, son gentiles, igual como los gentiles de Hechos capítulo 15. Entonces, cuando analizamos todo el contexto,
vamos a analizar que un gentil no está obligado a circuncidarse, que eso es judaizar. Pero si un gentil y un judío, ambos grupos, están obligados a obedecer los mandamientos. El circuncidado como también el incircunciso, hablando exteriormente en la carne, están obligados a guardar los mandamientos, porque eso es lo que Dios le agrada. Dice Pablo, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Pablo escribe a los Gálatas. Noten, los judaizantes decían, si no se circuncidan, no pueden pertenecer al pueblo de Dios, ni pueden ser salvos. Ahora Pablo dice lo contrario, contradiciendo a los falsos maestros judaizantes. Inclusive, este fue también el problema con los judaizantes en la iglesia de los Gálatas, porque los judaizantes querían otra vez imponer el rito de la circuncisión, querían volver a la esclavitud de ese rito. Y Pablo dice a los Gálatas, Gálatas 3:28 al 29, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. O sea que un gentil, por la fe en Cristo, si se une a Cristo, llega a formar parte de la simiente de Abraham y se constituye en un israelita espiritual. Inclusive Pablo le llama a los de Galacia el Israel de Dios. A una comunidad gentil está hablando Israel de Dios. El apóstol Pablo también escribió a los romanos, porque los romanos también tuvieron este problema con los judaizantes. Los judaizantes eran el dolor de cabeza de Pablo, porque donde quiera que iban querían imponer otra vez la ley de Moisés. ¿Pero en qué sentido? Basándose en ese rito. Romanos 2:28 al 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es interior. Noten lo que simbolizaba la circuncisión. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Claramente la Biblia enseña de que un gentil, para ser salvo, no tiene que circuncidarse, simplemente tiene que unirse a Cristo, la simiente de Abraham. Este problema también Pablo lo tuvo con los de Filipo. Hay una carta que se llama Filipenses. Los judaizantes también llegaron a esta iglesia, queriendo otra vez imponer este rito. Y noten Pablo cómo dice, Filipenses 3:2 al 3, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. Noten que Pablo cómo se está dirigiendo a los judaizantes. Alguien puede decir, Pablo es irreverente, Pablo no refleja el amor de Cristo. Mire cómo está llamando a los judaizantes, les está diciendo perro. Imagínense. Y yo simplemente uso de cariño la palabra torito. Les digo torito porque son igual que Luis Toro en manipular la Biblia para atacar los mandamientos. Son indoctos de la Escritura. Luis Toro cita un arsenal de textos bíblicos para justificar que existe el purgatorio, que existe la asunción de María, que existe el bautismo de bebés, que existe el purgatorio, que existe el limbo, que existe el agua bendita, y cita la Biblia. Pero el hecho de que alguien me cite la Biblia no significa que me esté diciendo la verdad. Yo tengo que estudiar por mí mismo y tengo que comparar los versículos bíblicos para que la Biblia no se vaya a contradecir. ¿Se dan cuenta? Pablo está diciéndoles claramente, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión. Note que Pablo no está debatiendo aquí porque se deban de guardar los mandamientos o no. No, el tema aquí es el judaísmo. Imponer este rito doloroso, imponer la ley de Moisés basándose en este rito, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ahora, ¿se dan cuenta, hermanos, qué significa judaizar?
Los adventistas no judaizamos. Cuando un protestante me dice, ¿y tú ya te circuncidaste? Porque ellos creen que guardar el sábado es judaizar. Mire, solo imagínense, hermano, hasta dónde está la ignorancia crónica y abismal. Yo me quedo impactado ver qué ignorancia tan profunda existe en las iglesias protestantes. Yo siempre lo he considerado, hermanos, que aunque no todos en las iglesias protestantes son indoctos de las Escrituras, yo conozco pastores protestantes que han admitido que la iglesia adventista tiene la verdad y que somos una iglesia estudiosa. Lo admiten. Pero también hay que admitir que en las iglesias protestantes hay una gran ignorancia bíblica, pero ignorancia crónica y abismal. Siempre que les hablo del sábado me dicen así, ¿y tú, Rafael, ya te circuncidaste? Porque ellos creen que guardar el sábado, ese día santo de Dios, tiene que ver con judaísmo. Y yo les digo, cuando me contestan de esa manera, sí, ya me circuncidé, pero me circuncidé en el corazón, les digo yo. Y cuando les digo eso, se quedan callados. Claro que los adventistas nos circuncidamos, pero a la circuncisión a donde es hoy, en un nuevo pacto, la circuncisión se hace en el corazón. Y los 10 mandamientos que estaban escritos en 2 tablas de piedra, ahora son escritos en la mente y el corazón. Porque ¿qué significa estar circuncidado? Dice Pablo, guardar los mandamientos. O sea que en el nuevo pacto el rito toma un simbolismo y las tablas de la ley llegan a componer o a formar la mente y el corazón. Los indoctos de las Escrituras creen de que obedecer la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, tiene que ver con judaísmo, ignorancia crónica. Vamos a ver en esta última parte que los mandamientos de Dios y el sábado, hablemos primeramente del sábado, porque esta es la piedra de tropiezo del protestantismo. Es interesante ver a los apóstatas y a los ex-adventistas que solamente se dedican a atacar el sábado, solamente en eso se basan. A hablar mal de las doctrinas de la iglesia adventista, que la iglesia adventista es una secta, nos llaman sectaristas, nos llaman hijos de Elena de White. A mí me han dicho que soy hijo de Elena de White. Qué terrible, nos llaman que somos secta satánica, a Elena de White le llaman que es una bruja. Qué terrible ver la ignorancia crónica de estos indoctos de la Escritura, que nunca tan siquiera han leído un libro de Elena de White. Hermanos, estos apóstatas ex-adventistas, sus canales lo han hecho solamente para hablar mal de la iglesia adventista. Yo no los veo haciendo un estudio profundo de un tema de apocalipsis, un estudio profundo de algún tema profético. Sus mensajes siempre se basan en atacar el sábado y el método historicista que la iglesia adventista usa para interpretar las profecías daniélicas y apocalípticas. Pero hablemos un poco del sábado. El sábado no tiene nada que ver con judaísmo. ¿Por qué razón? Porque el sábado fue creado antes de la existencia de un judío. Judaísmo viene de judío y judío viene de Judá. ¿Quién fue Judá? Judá fue un hijo de Jacob. Judá era un hijo de Jacob. Los judíos o Judá vino a existir 1500 años después de la creación. O sea que 1500 años antes de la existencia de un judío, Dios había creado y santificado el Shabbat. Dice que lo hizo santo. Y esto es otro punto, hermanos, que lo vamos a despedazar en otro tema, donde los protestantes dicen de que la iglesia adventista está equivocada porque dicen de que Adán y Eva guardaron el sábado. Pero ellos dicen, pero en el libro de Génesis no encontramos ningún mandato donde Dios les haya dicho a Adán y Eva guarden el sábado. Ese es otro disparate de estos indoctos de la Escritura. El hecho de que Dios santificó el sábado significa apartado para un uso especial. Solamente que alguien lo respete, eso se puede apartar.
Si Dios apartó el sábado, era porque alguien lo tenía que guardar. Y se infiere que era Adán y Eva. La Biblia se debe entender por lógica. Se infiere de que si Dios apartó, que eso significa santificar, el verbo kadosh. Santificar significa apartar para un uso especial. Si Dios apartó el sábado de los demás días, era porque Adán y Eva lo iba a respetar y a guardar. Porque si no, no tuviese sentido que Dios lo hubiese apartado. O sea que se infiere o se deduce por el contexto que Adán y Eva sí guardaron el sábado de la creación. Se llama inferir por el contexto y por las palabras que Dios usa para santificar el sábado. Dice que Dios lo santificó, lo reposó y lo bendijo. 3 cosas que no tienen ningún día de la semana, sino que solamente el Shabbat. Cuando Dios creó el sábado, no existían judíos. Los judíos vinieron a existir 1500 años después. Judío viene de Judá. Ahora bien, hermanos, esto se pone más interesante. Escuchen lo que voy a decir. Tengan cuidado con las medias verdades. Yo siempre he dicho que una media verdad es peor que el error. Por lo menos el error se muestra en todos sus colores abiertamente. Pero una verdad a medias es peligrosa. Una verdad a medias es más peligrosa que el veneno mismo. Los falsos maestros, para engañar a la gente, dicen medias verdades. Y como la gente no estudia, toman eso como verdad absoluta. Las medias verdades son refinadas. Les voy a explicar cuál es la táctica del diablo para que el error tenga más éxito. Y es que el diablo usa mucha verdad con un poco de mentira. O sea que mezcla el error con mucha verdad. Así que alguien que sea ignorante de las Escrituras, le parece atractivo eso, porque es mucha verdad con un poco de mentira. Medias verdades, peligrosísimo. ¿Cuáles son las medias verdades de estos inductos de la Escritura? La media verdad de estos inductos de las Escrituras es la siguiente. De que ellos dicen de que el sábado fue dado para los judíos. Y les voy a explicar lo siguiente. Esa es una media verdad. Los adventistas del séptimo día creemos también que el sábado fue dado a los judíos. Eso lo admitimos los adventistas del séptimo día. Lo creemos como iglesia adventista, que el sábado fue dado a los judíos. Pero no dice que el sábado fue dado solo, exclusivo para los judíos. No dice. Lo que el texto dice, que el sábado fue dado para Israel. Eso dice Éxodo 31, 16 al 17. Pacto entre mí y ellos, los hijos de Israel, el día sábado. Pero el texto no dice que el sábado iba a ser exclusivo solamente para ellos. Y aquí está la media verdad de los protestantes y de los toritos. Dicen medias verdades, pero no dicen la verdad completa. ¿Cuál es la verdad que no la dicen? Es cierto que el sábado fue dado para Israel, pero no dice que era exclusivo solamente para ellos. ¿Qué es exclusivo? Solamente para ellos y para nadie más. Pero eso contradice el plan de Dios. Porque cuando Dios llamó a Abraham, que era un gentil, Abraham no era judío, era un gentil. El plan de Dios es que todas las naciones fueran benditas en la simiente de Abraham, que iba a ser Cristo. O sea que el plan de Dios era de que Israel, esa nación judía, fuese como un portavoz a las demás naciones para que a través de Israel, las demás naciones que estaban alrededor de Israel pudiesen conocer a Dios, al Dios de Israel, a través de la liturgia que Israel desarrollaba en el santuario y a través de las leyes morales de Dios. O sea, Israel iba a ser como el portavoz, como un embajador, para que Israel llevara el evangelio a través de símbolos y tipos
a todas las naciones. Por eso es que dice Pablo en Gálatas que también a ellos se les predicó el evangelio como también a nosotros. Pero a ellas se les predicó el evangelio en tipos y símbolos. Saben, hermano, analizando un mapa antiguo, cómo estaba ubicada Jerusalén. Estaba en medio de todos los continentes. Si un continente tenía que pasar a otro continente, tenía que pasar por fuerza por Jerusalén. Dios permitió que Israel estuviese en esa situación geográfica, porque Dios quería que Israel fuese luz a las naciones. Eso dice Ezequiel capítulo 5, versículo 5, e Isaías 60, versículo 3. Lastimosamente Israel perdió su cometido, traicionó su cometido, no cumplió el propósito de Dios y en lugar de dar uvas dulces, dio uvas podridas que herían. Vino Cristo junto con Juan el Bautista y la higuera no daba fruto, así que fue cortada y fue maldecida la higuera. Después, en el año 34, el evangelio pasó a los gentiles. Pero es importante que comprendamos de que el plan de Dios era que Israel llevase el evangelio a todas las naciones. O sea que el sábado fue dado a Israel. Las leyes divinas fueron dadas a Israel, pero no para que Israel fuese dueño de esas leyes. Israel tenía que predicar el evangelio de esa manera a las demás naciones, a los asirios, a los egipcios, en África. En todas las regiones tenía que llevarse el evangelio hasta lo último de la tierra. Y el plan de Dios sigue siendo el mismo, que el evangelio no solamente sea geográfico, sino a todas las naciones va a ser predicado el evangelio. Es cierto que el sábado fue dado a Israel, pero no dice que era exclusivo. En Isaías 56, versículos 1 al 8, encontramos cómo el sábado iba a ser también guardado por aquellos que se uniesen al pacto. Noten que allí habla de los gentiles, habla de eunucos. La profecía decía que si un gentil aceptaba el pacto y guardaba el sábado, iba a ser recibido en mi templo, dice Dios en Isaías 56. Vino a entrar el hombre y el Hijo del Hombre que hace esto, que guarda el sábado sin profanarlo. Porque el plan de Dios era que fuesen un solo pueblo. Y ese es el plan de Dios y sigue siendo en las cartas paulinas. Ahora Pablo, cuando les escribe a los Efesios, dice que de ambos pueblos hizo uno. Porque Dios no es exclusivista. La ley moral de Dios no solamente eran para Israel, sino que eran para todas las naciones. Así como Israel está obligado a guardar el sábado, el Shabbat, también los gentiles que se unan al pacto. Porque Dios de ambos pueblos hizo uno, dice Efesios capítulo 2, versículos 11 al 14. Ahora vamos a ver, hermanos, que Cristo en su ministerio nos dio un ejemplo de obediencia y era un fiel guardador del Shabbat. Lucas 4, 16. Hermanos, no cabe duda, y lo hemos explicado con pura Biblia sin usar a Elena de White. En esta clase hemos demostrado que los toritos están sumamente equivocados y los que los escuchan están siendo engañados. La ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos, no es judaizar. Eso está obligado a que lo guarde un judío como un gentil. Lo que no estamos obligados es a circuncidarnos en el prepucio, porque ese rito caducó con la muerte de Cristo y hoy la circuncisión es en el corazón. Judaizar es imponer por la fuerza ese rito de la circuncisión. No estamos obligados a guardar esa ley, pero sí estamos obligados a guardar los mandamientos morales de Dios, esos mandamientos que nos revelan lo que es el pecado. Antes de terminar, quiero terminar con una cita de un famoso erudito y comentarista presbiteriano llamado Albert Banks. Albert Banks, en su comentario del Nuevo Testamento, comentando sobre Colosenses 2.16, que es otro versículo que manipulan los protestantes, Colosenses 2.16 es el que más usan y más tuercen para atacar el cuarto mandamiento.
En otro estudio vamos a dar una cátedra sobre Colosenses 2.16. Pero es interesante que Albert Banks, comentando sobre Colosenses 2.16 y a qué se refiere, dice lo siguiente. Noten, dice Albert Banks en su comentario del Nuevo Testamento, tomo 7, página 267, comentando sobre Colosenses 2.16 y sobre los 10 mandamientos, dice lo siguiente. En este pasaje no hay ninguna evidencia que Pablo enseñe que no había obligación de observar ningún día sagrado, pues no hay ni la más mínima razón para creer que quería enseñar que uno de los 10 mandamientos había cesado de ser obligatorio para el cristiano o para la humanidad. Si Pablo hubiese usado la palabra en numeral singular, sábado, entonces sería claro, por supuesto, que quería enseñar que el cuarto mandamiento había dejado de ser obligatorio y que el sábado ya no debía de guardarse. Pero Pablo usó la palabra en número plural y su conexión demuestra que Pablo estaba pensando en los numerosos días que eran observados como fiestas por los hebreos, como una parte de la ley típica ceremonial y no en la ley moral de los 10 mandamientos. O sea que Albert Banks está diciendo que Pablo no está hablando de los 10 mandamientos en Colosenses 2.16, ni tampoco del sábado. Y dice, de ninguna manera y de ninguna parte de la ley moral y de ninguno de los 10 mandamientos podía decirse que es sombra de lo porvenir. Estos mandamientos son por naturaleza ley moral de perpetua y universal obligación. Noten que lo está diciendo un presbiteriano, no es ni tan siquiera un adventista, es un presbiteriano, Albert Banks. Yo siempre he dicho, hermano, en las iglesias protestantes hay verdadero pueblo de Dios que conocen la verdad y aceptan que la iglesia adventista tiene la verdad. Espero que haya quedado claro qué significa judaizar y qué significa judaísmo. Los adventistas no somos judaizantes. Los adventistas lo que enseñamos es que los hijos de Dios verdaderos tienen que obedecer los mandamientos morales de Dios, incluyendo el cuarto, que es parte de la ley moral de los 10 mandamientos y está en el centro de la ley moral. Así que, hermanos, Dios les bendiga y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Amén.